Instituto Tecnológico de Tijuana. Ingeniería Industrial. La materia es Control Estadístico de la Calidad. El maestro es Juan Morales. Elaborado por Cristian Abel Ortiz Maldonado. Número de control 1721-3203. Semestre 4, Grupo Y. Es la unidad 4. Planes de muestreos de aceptación. Un planteamiento estadístico de un problema. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por lo tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo todo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es si una población con características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Es aceptable o no bajo el punto de vista estadístico. Un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, parámetro de una población a través de unos valores muestrales. Aplicaciones del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección al 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de resección es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima mínimo coste esperado es si P es menor a K1 entre K2, aceptar sin inspección. Si P es mayor a K1 entre K2, realizar inspección al 100%, donde P es la peor fracción defectuosa esperada del lote. K1 es el coste de inspeccionar una pieza y K2 es el coste de aceptar una pieza defectuosa. De acuerdo con este criterio, el muestreo no tiene sentido. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente. La inspección por medios destructivos no puede ser 100% por razones obvias. En el caso de los lotes muy grandes, la inspección 100% deja de ser 100% fiable debido a los factores como la fatiga, etc. Además, los lotes grandes, la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestreo puede estar justificado. Tipos de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas, de acuerdo con la naturaleza de la población base. Puede ser un lote aislado, un lote a lote, cuando es una producción uniforme de lotes. Fabricaciones continuas, por ejemplo industria química, plantas embotelladoras, etc. De acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada, puede ser por atributos. La característica de este tipo cualitativo pasa o no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos. Por variables, la característica de este tipo cuantitativo, por ejemplo longitud, peso, etc. De acuerdo con el número de muestras a tomar, puede ser simples. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Dobles. Se toman hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación y el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra si el resultado es bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las 2 muestras puede ser diferente. Múltiple conceptual es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta cualquier muestra, n diferentes muestras. Secuencial, en caso de que se
secuencial, en este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando los elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Muestreos grandes por atributos. Ok, aquí dice que un muestreo simple de cada lote podemos extraer una pieza y tomar la decisión de que podemos rechazar o no rechazar conforme al parámetro de esa pieza. Igual cabe mencionar que pues los límites de aceptación nosotros los definimos, entonces las piezas pueden traer varios defectos que pueden significarse una aceptación o un rechazo dependiendo de los criterios de calidad. Los dobles se toman hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. De igual manera, en un doble, pues como su nombre lo dice, vamos a tomar 2 muestras de lote y podemos decidir si pues, aceptamos o no aceptamos el lote. Pero igual si la pieza tiene un resultado intermedio, entonces podemos extraer otra muestra. Y en un múltiple es conceptual, es igual al muestreo doble, pero en este caso se extraen diferentes muestras y de ese múltiple nosotros podemos decidir si extraemos 1, 2, 3, 4, n muestras y de esas n muestras tenemos un 3% defectuosas. Ahí podríamos decidir con qué grado de significancia estamos aceptando el lote, si es aceptable o no. Secuencial, en este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando los elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Podemos decir que si extraemos una pieza y nos sale dañada, podemos tomar en cuenta que puede ser un dato aislado y continuamos extrayendo y extrayendo piezas y todas nos salen aceptables, entonces podemos aceptar el lote con el riesgo de que exista algún otro dato aislado también. Ahora dice que las generalidades, el muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por una distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque los lotes grandes se pueden aproximar por la binomial. En el segundo caso se supone la población compuesta de infinitos elementos y por lo tanto se rige por la distribución binomial, muestreo de tipo B. En el caso de que el muestreo sea por un número de defectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. Aquí está lo que decimos de que en el caso de que el muestreo sea por un número de defectos, entonces podemos decidir qué tantos defectos podemos aceptar dentro de un lote y si son el mismo defecto, si son diferentes defectos, porque obviamente una pieza puede traer una infinidad de defectos, pero no todos van a ser iguales. Entonces el nivel de calidad aceptable, con sus siglas NSA y calidad al límite CL. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos: el nivel de calidad aceptable, que en inglés es AQL, un Acceptable Quality Level, es el valor de P. C es el caso de defectos, que tiene la probabilidad de aceptación de un 95%. La probabilidad de rechazo de un lote con estas características, donde A es igual al 0.05, se denomina riesgo del fabricante. Calidad límite, en inglés Quality Limit o LTPD, Low Tolerance Percent Defective, es el valor de P. C es el caso de defectos.
que tiene la probabilidad de aceptación del punto 10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características B es igual a punto 10 se denomina riesgo del consumidor. El muestreo de aceptación es un procedimiento de inspección que se usa para determinar si se acepta o se rechaza una cantidad específica de material. A medida que más empresas emprenden programas de administración de la calidad total, TQM, y colaboren muy cerca con los proveedores para asegurar altos niveles de calidad de sus suministros, la necesidad de realizar muestreos de aceptación será menor. El concepto de calidad total consiste en que ningún defecto deberá pasar de un productor a un consumidor, no importa que el consumidor sea externo o interno. Sin embargo, en la realidad muchas empresas tendrán que seguir dependiendo de la revisión de los insumos de materiales. El procedimiento básico es muy directo. Se toma una muestra aleatoria a partir de una gran cantidad de elementos y se les somete a pruebas de mediciones pertinentes para las características de calidad que interesan. Si la muestra pasa satisfactoriamente la prueba, la calidad total de elementos es aceptada. Si la muestra no pasa la prueba, entonces la calidad total de elementos se somete a una inspección del 100% y todos los elementos defectuosos se separan o sustituyen, o bien la cantidad total se devuelve al proveedor. Examinemos primero las decisiones que intervienen en la elaboración de planes para un muestreo de aceptación. Después veremos varios planes para el muestreo de atributos. Decisiones en un plan de muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación participan tanto el productor o proveedor de materiales como el comprador. Los consumidores necesitan el muestreo de aceptación para limitar el riesgo de rechazar materiales de buena calidad o aceptar otros de mala calidad. En consecuencia, el consumidor, a veces en combinación con el productor por medio de acuerdos contractuales, especifica los parámetros del plan. Por lo tanto, cualquier compañía puede ser productora de bienes que otra empresa compra, como la consumidora de bienes o materias primas suministrados por otra compañía. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros podemos tener nuestra empresa, pero no significa que nosotros seamos los proveedores y tengamos un consumidor, porque nosotros también podemos ser consumidores al estar comprando materiales para fabricar nuestro producto. Entonces también nos tenemos que acatar a una serie de normas para poder nosotros establecer con el proveedor los límites de control aceptables. Decisiones sobre la calidad y el riesgo. Al elaborar un plan de muestreo de aceptación se toma en cuenta dos niveles de calidad. El primero es el nivel de calidad aceptable, como ya lo habíamos visto, o sea que el nivel de calidad deseado por el consumidor. El productor de artículos se esfuerza para lograr un nivel de calidad aceptable, el cual aparece especificado comúnmente en los contratos o las órdenes de compra. Por ejemplo, el contrato puede especificar un nivel de calidad en el cual no se permita más de una unidad defectuosa en 10.000, o sea que el nivel de calidad aceptable es de 0.0001. El riesgo del productor es la posibilidad de que el plan de muestreo no logre verificar una cantidad aceptable en el lote y que en consecuencia lo rechace por error tipo 1. Lo más frecuente es que el riesgo del productor se establezca en 0.0005, es decir, un 5%. A pesar de que los productores les interesa el riesgo bajo, con frecuencia no tienen control alguno sobre el plan de muestreo de aceptación del consumidor. Por fortuna, también al consumidor le interesa que el riesgo del productor sea bajo, porque el hecho de devolver buenos materiales al productor perturba el proceso de producción del consumidor e incrementa la posibilidad de padecer una escasez de materiales. Prolonga innecesariamente el tiempo de entrega de los productos o servicios terminados. Se crean malas relaciones con el productor. El segundo nivel de calidad es la proporción defectuosa tolerable en el lote.
LTPD, por sus siglas en inglés, Low Tolerance Proportion Defective, o sea, el peor nivel de calidad que el consumidor puede tolerar. Un límite de calidad, LTPD, es una definición de la mala calidad que el consumidor desearía rechazar. Reconociendo el elevado costo de los defectos, los gerentes de operaciones deberían ser cautelosos antes de aceptar los materiales de mala calidad que les envían sus proveedores. Así pues, los planes de muestreo tienen valores LTPD más bajos que en el pasado. La probabilidad de aceptar un lote con calidad de proporción defectuosa tolerable en el lote es el riesgo del consumidor, es decir, error tipo 2 del plan. El valor muy común para el riesgo del consumidor es del 0.10, o sea, el 10%. Estamos hablando que tiene una garantía de un 90%, pero es muy alto. Plan de muestreo. Todos los planes de muestreo tienen el propósito de establecer un riesgo especificado para el productor y para el consumidor. Sin embargo, lo que más le conviene al consumidor es que el número promedio de elementos inspeccionados sea mínimo, porque así se evita que suban los costos de inspección. Pues aquí ya tenemos un poco más extenso lo que vienen siendo los planes de un muestreo, de un doble muestreo, un muestreo secuencial. Tenemos una gráfica, tamaño de la muestra acumulativo, continuación del muestreo, la aceptación y el rechazo, número de unidades defectuosas. Pues aquí tenemos 4 unidades defectuosas y tenemos 40 piezas. Entonces, continuación del muestreo, dice. El ANI suele ser más bajo para el plan de muestreo secuencial que para cualquier otra forma de muestreo de aceptación, lo cual se traduce en menores costos de inspección cuando se tienen valores muy bajos o muy altos de la proporción defectuosa. El muestreo secuencial proporcional un ANI más bajo que cualquier otro plan de muestreo comparable. Sin embargo, si la proporción de las unidades defectuosas se ubica entre un límite de control y un límite tolerable de control defectuoso por lote, en un plan de muestreo secuencial podría tener un ANI mayor con un plan comparable de un solo muestreo o doble muestreo. Aunque sea una situación es poco probable, en general el plan de muestreo secuencial reduce un ANI al 50% de lo que se requeriría si se aplicara un plan comparable de un muestreo, en el consecuente sustancial ahorro, por ejemplo, de costos de inspección. Aquí podemos ver una gráfica que nos muestra una curvas características de operación. Los analistas crean una representación gráfica del rendimiento del plan de muestreo Muy bien, aquí podemos ver que dice que los analistas crean una gráfica. Esta gráfica llamada curva característica de operación, OC, Operation Characteristics, describe el grado en que un plan de muestreo permite distinguir entre los lotes buenos y malos. Sin duda alguna, todo gerente desea disponer de un plan que acepte en el 100% de las ocasiones los lotes cuyo nivel de calidad sea mejor que la QL y acepte lotes con un nivel de calidad peor que la QL el 10% de las veces. Esta curva de operación ideal para un plan de un solo muestreo aparece en la figura 12.2. Sin embargo, ese rendimiento solamente se logra con el 100% de la inspección. La curva de operación de calidad típica para un plan de un solo muestreo, cuya gráfica aparece en color gris, muestra la probabilidad de
la varianza de rechazar un lote bueno. Riesgo del productor y la probabilidad B de aceptar un lote malo. Riesgo del consumidor. Por ende, los gerentes les corresponde elegir un tamaño de muestra N y un número de aceptación C para conseguir un nivel de rendimiento especificado por el AQL. Muy bien, aquí tenemos un concepto, procedimiento mediante el cual se puede decidir aceptar o rechazar un lote de acuerdo a ciertas especificaciones de calidad. La aplicación para esto es una inspección de materias primas, productos semielaborados y otros componentes para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Ahora, ¿cuándo se recibe un lote? Cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro tipo de componente, hay tres opciones: aceptarlo sin inspección, inspección al 100%, un muestreo de aceptación. El propósito no es estimar la calidad, sino juzgar los lotes. La prueba es destructiva. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva, es muy alto el costo de inspección o consume mucho tiempo, el número de artículos a inspeccionar es muy elevado, el error cometido en una inspección 100% puede ser mayor que el contenido de un muestreo de aceptación, el historial de calidad del proveedor es bueno. Muestreo de aceptación, ventajas y desventajas. Las ventajas es que es menos costoso, menor manejo del producto, se reducen los daños, pueden aplicarse cuando las pruebas son destructivas, menos personal implicado en la inspección. Las desventajas: se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos, aun cuando los promedios de defectos P son bajos. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. Errores muestrales: ¿el lote realmente es bueno? No hay error. El lote realmente es malo. Error tipo 2, riesgo del consumidor. Error tipo 1, riesgo del productor, o no hay un error. Ahora, los planes de muestreo: el planteamiento que indica el tamaño muestral que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote. Tipos, pues ya los vimos: simple, doble, múltiple secuencial, para atributos y por variables. Ahora, el plan de muestreo simple, eso ya los vimos. Plan de muestreo por lotes es una extensión del concepto del muestreo doble, en lo que puede llegar a necesitarse más de dos muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que un muestreo simple o doble, pero más complicado de llevar a cabo. Se toma una muestra aleatoria del tamaño n y si ésta contiene más de C unidades defectuosas se rechaza el lote. Pues aquí C es el número máximo de defectos que podemos aceptar dentro de un lote. Y pues n obviamente es el tamaño de la muestra. Ahora, para fijar un NCA y un PDTL, un lote bueno rechazado es un problema tanto para el productor como para el consumidor. Un lote malo aceptado también es un problema para ambos. Ahora dice: diseño de un plan de muestreo simple. Cálculo de N y C. Depende de 4 factores: nivel de calidad aceptable, el porcentaje determinado aceptable por el lote, la variancia y el riesgo del consumidor, que se utilizan valores tabulados en programas como WinQS. Un ejemplo: si se quiere definir un plan de muestreo simple de aceptación para inspeccionar lotes de 1000 unidades que garantice un riesgo del 1% para el consumidor, para el fabricante, y un riesgo del 5% para el consumidor del lote.
Entonces el NSA y el PDTL son del 1 y 5 respectivamente. Tenemos un 5% y un 10%. En este ejemplo, pues el WINS-QS Acceptance Sample Analysis Single Sampling. Aquí podemos ver los datos, la probabilidad, la distribución de la probabilidad es binomial. Tenemos 1000 piezas, tenemos un 10%, un 5%. Entonces, buscando el plan de ensamble simple, Search Single Sampling Plan. Tenemos el plan, un given AQL del 1%, un given RQ de un 5%, Share Producer, un riesgo del productor que es alfa de un 5% y un riesgo del consumidor, Decided Consumer Risk Beta es un 10%, tamaño de lote es 1000, Recommend Sample Size N de 100 y Recommend Acceptance Number C, que es el 2. El resultado del riesgo del proveedor alfa es del 7,9% y del consumidor 11,8%. Resultado de una QL del 1,2%. La curva de aceptación, un porcentaje de aceptación donde n es igual a 100 y c es igual a 2. Entonces podemos ingresar estos datos igual en Minitab. Nos vamos a estadística, herramientas de la calidad, gráficas de control por atributos, no, análisis intervalos, aquí está, muestreo de aceptación por atributos. Ahora aquí dice crear un plan de muestreo, tipo de medición, pasa o no pasa, unidades para niveles de calidad, porcentaje defectuoso, nivel de calidad aceptable, una QL y nivel de calidad rechazable. Tenemos el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Entonces aquí metemos los parámetros. Muy bien. Enseguida en el nivel de calidad aceptable pondríamos un 1 y el nivel de calidad rechazable pondríamos un 7. En el tamaño del lote usaremos 2000 y le damos a aceptar. Aquí podemos observar tres diferentes gráficas. Podemos decir que el tamaño de la muestra tiene que ser 75 y el número de aceptación debe ser de 2 piezas, o sea que si tenemos más de 3 piezas rechazaremos el lote. Debemos de seleccionar 75 piezas y de estas 75 solo deben de haber 2. Podemos observar que si tenemos más del 1%, con toda confianza aceptaremos el lote, pero conforme empieza a bajar la curva podemos darnos cuenta que va a ser rechazado el lote. A partir de este nivel es absolutamente rechazable sin ningún cuestionamiento. De igual manera nos pide que solo sean 2, estaríamos como por acá en el número 2.
Porcentaje de defectos. Porcentaje de defectos en el 0.2, probabilidad de aceptación de un 99%, pero en un 2.6 vemos que tenemos una probabilidad de aceptación de un 69% y empieza a reducir en un 3.4, un 52 y así sucesivamente. Ya en 15 piezas ya tenemos una probabilidad de aceptación del 0.0, o sea, es inaceptable, ya son 3 ceros más. Ahora, la curva de calidad saliente en promedio, porcentaje de elementos defectuosos en un lote entrante. Como podemos ver, la misma aplica aquí, que si estamos cerca de un 2% de elementos defectuosos, tenemos una probabilidad de aceptarlo de un 19%. Una pieza defectuosa tiene un 9% de aceptable, pero conforme van incrementando, podemos darnos cuenta que va reduciendo. Porcentaje de defectos por lote. Obviamente por cada muestra de 75 nos indica que podemos aceptar el lote. Si tenemos dos piezas defectuosas, pero conforme va incrementando nos damos cuenta que va reduciendo. Tenemos que aumentar de 2 piezas, son 75 en promedio. Si revisamos una pieza, son 151 piezas. Si tenemos 1.8, tenemos que hacer una inspección de 369 y así sucesivamente. Quiere decir que para las 3000 piezas, para las 2000 piezas tendremos que revisar aproximadamente una cierta cantidad, pero solo podemos aceptar el 15.4% de piezas defectuosas de 2000 piezas. 15.4 piezas, no el porcentaje. Y ahora nos vamos a la tabla. Tipo de medición, pasa o no pasa. Calidad de lote en el porcentaje de elementos defectuosos. El tamaño del lote fue de 2000. La distribución fue binomial. Nivel de calidad aceptable 1. Riesgo del producto 0.05. Nivel de calidad rechazable 7. Ni riesgo del consumidor es 0.1. Planes generados. El tamaño de la muestra es 75 y el número de aceptaciones 2. Aceptar el lote si los elementos defectuosos en una muestra de 75 es menor o igual a 2, de lo contrario hay que rechazarlo. Entonces, aquí podemos ver porcentaje de elementos defectuosos, probabilidad de aceptación del 96%, probabilidad de rechazo del 0.04, AOQ de un 92.924 y en 7 defectos la probabilidad de aceptación es del 97%, una probabilidad de rechazo de 0.903. Límites de calidad, un AOQL de 1757 en el porcentaje defectuoso de 2.99. Y es todo. Muy bien, en la siguiente haremos una gráfica por variables. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables, crear y comparar. Ya tenemos los datos, crear un plan de muestreo, defectos por millón. Tenemos una QL de 150 y un RQL. Nivel de calidad rechazable de 400, los riesgos del productor y del consumidor por defecto, la especificación inferior y la especificación superior. La desviación estándar histórica no la conocemos. Le damos a aceptar. Podemos notar que el tamaño de la muestra tiene que ser de 872 piezas y una distancia crítica de 3,46775.
Podemos notar que conforme la curva va creciendo, entre más se acerca a las 200 piezas, tenemos un nivel muy grande de rechazar el lote. Podemos ver que la desviación estándar de la muestra se encuentra en 1.77 y puede alcanzar ese límite en la 163. Podemos ver que la curva de inspección total de defectos por millón en el lote va aumentando. El límite de especificación inferior, límite superior, el tamaño del lote, nivel de calidad aceptable, tamaño de la muestra, planes generados, tamaño de la muestra de 872, distancia crítica 3.47, desviación estándar 1.3. Muy bien, y los defectos por millón son 197.1. Ahora con esta tabla podemos ver que tenemos un tamaño de un lote. En el ejemplo que está aquí arriba nos dice que tenemos un resultado de n igual a 1500, perdón, n es igual a 1500, n es igual a 65. Encontramos el tamaño del lote entre 1000 y 2000 y nos vamos a que nos dice que n es igual a 65, el NCL es igual a 11.7 y C es igual a 3, que es lo que tenemos aquí de resultado. Muy bien. Ahora un plan de muestreo de aceptación por atributos. Un plan de muestreo de aceptación por atributos: se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuoso. El número de defectos se compara entonces con el... Muy bien. Ahora entonces, con el número permisible establecido en el plan, y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen clases de muestreo sencillo, doble, triple, múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer el tamaño del lote que se presenta a inspección, la protección del NSA que se desea para el material considerado. En estas tablas, las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de efectivos que se pueden permitir en el tamaño de la muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de efectivos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor de NSA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. Ahora, el plan de muestreo de aceptación por variables: se toma una muestra y una medida de una característica de calidad especificada de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo el promedio de la muestra. El valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional que proporciona en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de muestreo menores y se comparan con un plan por atributos que tiene
los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distintos. Por ejemplo, deben obtenerse valores numéricos promedio de desviación estándar para cada característica calculada. Pues como ya pudimos ver en los ejemplos de Minitab, pues ya tenemos lo que vienen siendo aquí las gráficas, y a través de esto pues nosotros podemos determinar qué es lo más conveniente para hacer nuestro tamaño de muestra, nuestra distancia crítica. En el caso de uno que es por variables y uno por atributos, pues aquí tenemos un tamaño de muestra de un 75 y un número de aceptación de 2. Muy bien, por mi parte sería todo. Solo recalcar que aquí está la bibliografía para cualquier consulta de donde sacamos la información.